Muchos creen que ponerse a sí mismos primero es egoísmo, una falta de consideración hacia los demás o una actitud negativa. Crecieron pensando que sacrificarse constantemente era una virtud y que postergarse era sinónimo de ser buena persona, pero con el tiempo descubren que viven cansados, frustrados y vacíos. He aprendido que el verdadero problema no es pensar en uno mismo, sino olvidarse de uno mismo. Cuando usted no se prioriza, termina viviendo según las expectativas ajenas, reaccionando a urgencias que no eligió y alejándose poco a poco de lo que realmente quiere. Ponerse primero no significa abandonar a los demás, significa asumir responsabilidad por su energía, su tiempo y su dirección, porque nadie más va a cuidar su vida por usted. Cuando usted se coloca como prioridad, empieza a tomar mejores decisiones, establece límites más claros y actúa con mayor intención. Su mente se ordena, su enfoque se fortalece y su crecimiento se acelera. El éxito no llega cuando se agota complaciendo a todos. Llega cuando usted se respeta lo suficiente como para elegirse. Porque solo quien se cuida, se dirige y se respeta a sí mismo, puede construir una vida con sentido. Y ese cambio comienza cuando usted decide ponerse primero. Ponerse a sí mismo primero no es una decisión cómoda, es una decisión valiente. He aprendido que la mayoría de las personas vive agotada no porque haga demasiado, sino porque vive para todos, menos para sí misma. Desde temprano aprende a priorizar expectativas ajenas, a decir sí cuando quiere decir no y a postergar sus propias necesidades para evitar conflictos o decepciones. Con el tiempo, ese patrón se normaliza y, sin darse cuenta, la persona empieza a construir una vida que no eligió conscientemente, una vida llena de obligaciones, pero vacía de dirección personal. El cansancio que aparece no es físico, es existencial. Es la consecuencia de haberse abandonado lentamente. Ponerse primero no significa volverse egoísta, significa dejar de ser invisible para usted mismo. Significa reconocer que su tiempo, su energía y su enfoque son recursos limitados. Cada vez que los entrega sin intención, los pierde. Y lo más peligroso es que nadie más se hará responsable de esa pérdida. El mundo siempre va a pedir más tiempo, más atención, más disponibilidad. Pero si usted no define límites claros, su vida se convertirá en una respuesta constante a demandas externas. Vivir reaccionando es una forma silenciosa de renunciar al control. Y quien renuncia al control termina frustrado, aunque haga muchas cosas correctas. Muchas personas creen que ponerse primero es algo que harán cuando todo esté resuelto, cuando tengan más tiempo, más estabilidad o menos responsabilidades. Pero ese momento no llega porque las responsabilidades no desaparecen solas. La vida no se detiene para que usted se encuentre. Por eso, ponerse primero no es un lujo del futuro, es una necesidad del presente. Es una decisión que se toma en medio del caos, no cuando el caos termina. Esperar condiciones perfectas es la forma más común de seguir postergándose. El problema de no priorizarse es que empieza a erosionar la autoestima. Cada vez que usted ignora lo que necesita, se envía un mensaje silencioso. Yo no importo tanto. Y ese mensaje repetido se convierte en creencia. Luego aparece la culpa por querer más, por desear algo distinto, por sentirse inconforme. Pero esa culpa no es señal de egoísmo, es señal de conciencia. Es la parte de usted que sabe que no nació para vivir siempre en segundo plano. Ponerse a sí mismo primero también implica hacerse responsable de su crecimiento. Nadie más va a hacerlo por usted. Nadie va a despertar un día y decidir que ahora sí es momento de que usted viva la vida que desea. Esa decisión es personal y es incómoda porque implica dejar de culpar a otros, dejar de justificarse y empezar a actuar. Significa preguntarse con honestidad si la vida que está viviendo refleja realmente lo que valora y, si la respuesta es no, tener el coraje de cambiar. El éxito no se construye desde el autosacrificio constante, se construye desde la claridad interna, desde saber qué es importante para usted y protegerlo. Cuando usted se pone primero, no se vuelve indiferente a los demás, se vuelve más fuerte, porque una persona que se respeta tiene más que ofrecer, tiene energía, enfoque y dirección. En cambio, quien se abandona solo ofrece cansancio y resentimiento.
Ponerse primero es el acto inicial de todo crecimiento real. Es decidir que su vida no será una consecuencia de las decisiones ajenas, sino el resultado de elecciones conscientes. No ocurre de golpe, ocurre cada vez que usted se escucha, se respeta y se elige, y esa decisión repetida día tras día no solo cambia su camino, cambia la forma en la que se relaciona con el mundo. Porque cuando usted se coloca en el centro de su propia vida, todo empieza a ordenarse alrededor de esa elección. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal para que puedas ver más de nuestro contenido y comenta la frase, "Soy mi prioridad". Ponerse a sí mismo primero se vuelve un desafío real cuando usted empieza a sentir la incomodidad de cambiar viejos patrones. He aprendido que muchas personas saben en el fondo que deberían priorizarse, pero no lo hacen por miedo. Miedo a decepcionar, a parecer egoístas, a romper expectativas que otros ya tienen sobre ellas. Ese miedo no es irracional, es aprendido. Durante años se les enseñó que ser valioso significaba estar disponible, ceder, adaptarse. Y aunque ese comportamiento puede generar aprobación externa, también genera un costo interno enorme. Cada vez que usted se traiciona para agradar, paga con energía, claridad y paz mental. El problema es que ese costo no se paga de inmediato, se acumula, se manifiesta en frustración constante, en sensación de estancamiento, en la idea de que la vida pasa demasiado rápido sin dejar satisfacción real. Muchas personas no están cansadas de trabajar, están cansadas de no avanzar hacia algo propio, están cansadas de cumplir agendas ajenas, mientras sus propios sueños permanecen en pausa. Y ese cansancio no se resuelve descansando más, se resuelve tomando decisiones distintas, decisiones que incomodan al inicio, pero liberan a largo plazo. Ponerse primero implica redefinir su relación con la culpa. La culpa aparece cuando usted empieza a elegir lo que necesita en lugar de lo que otros esperan. Pero esa culpa no siempre indica que esté haciendo algo mal. Muchas veces indica que está rompiendo un patrón. Un patrón donde su valor estaba condicionado a cuánto daba y cuánto se sacrificaba. Aprender a tolerar esa culpa inicial es parte del crecimiento, porque detrás de ella hay algo más importante: respeto propio. Y el respeto propio no se negocia sin consecuencias. Otro aspecto clave es aprender a escuchar sus propias señales internas. El cansancio crónico, la irritación constante, la falta de entusiasmo no son fallas de carácter, son mensajes. Mensajes que indican que algo está desalineado. Cuando usted se ignora sistemáticamente, su mente y su cuerpo empiezan a protestar. Ponerse primero significa dejar de silenciar esas señales y empezar a responder a ellas con acciones concretas, no con quejas, sino con límites, ajustes y decisiones claras. La mayoría de las personas cree que priorizarse significa hacer menos por los demás. En realidad, significa hacer las cosas correctas por las razones correctas. Cuando usted se pone primero, deja de ayudar desde el resentimiento y empieza a hacerlo desde la elección. Deja de decir sí por obligación y empieza a decir sí con intención. Esa diferencia transforma sus relaciones porque la ayuda que nace de la elección es más sana que la que nace del sacrificio forzado. Y las relaciones sanas se construyen desde la honestidad, no desde la autoanulación. Ponerse primero también exige claridad sobre sus valores. Si usted no sabe qué es importante para usted, todo parecerá urgente y, cuando todo es urgente, usted se pierde. La claridad de valores actúa como filtro. Le permite decidir qué merece su tiempo y qué no. Le permite decir no sin explicarse demasiado. Le permite organizar su vida alrededor de lo que realmente importa, no alrededor de lo que grita más fuerte. Esa claridad no aparece sola, se construye reflexionando, observándose y eligiendo conscientemente. El éxito, en cualquier forma que usted lo defina, requiere energía sostenida. Y la energía no se genera cuando usted vive en segundo plano. Se genera cuando usted se respeta, se cuida y se dirige. Una persona agotada puede sobrevivir, pero difícilmente puede crear algo grande. Por eso, ponerse primero no es un acto egoísta, es una estrategia inteligente. Es entender que usted es el activo principal de su propia vida, y ningún activo produce buenos resultados si se descuida constantemente.
Cuando usted empieza a ponerse primero, algo cambia en su postura frente al mundo. Ya no vive corriendo detrás de todo. Empieza a elegir, empieza a priorizar, empieza a actuar con intención. Y esa forma de vivir, aunque al inicio genere resistencia externa, termina generando respeto, porque las personas sienten cuando alguien se gobierna a sí mismo. Y esa autodirección es una de las cualidades más poderosas que existen. Ponerse a sí mismo primero no significa tenerlo todo resuelto, significa decidir que su vida también importa. Significa dejar de postergar su crecimiento esperando permiso, porque nadie va a dárselo. Ese permiso se lo concede usted cuando decide con firmeza dejar de vivir al final de su propia lista. Y cuando esa decisión se sostiene en el tiempo, no solo cambia su vida, cambia la forma en la que el éxito empieza a responderle. Ponerse a sí mismo primero se vuelve una transformación profunda cuando usted entiende que decir no es una forma de decirse sí. He aprendido que muchas personas viven agotadas porque confunden responsabilidad con disponibilidad absoluta. Creen que estar siempre presentes para todos es una virtud, cuando en realidad es una forma silenciosa de abandono personal. Cada vez que usted acepta algo que va en contra de sus prioridades, está tomando una decisión y, aunque no lo note, esa decisión tiene un costo. El costo es su tiempo, su energía y muchas veces su claridad mental. Ponerse primero implica reconocer ese costo y decidir conscientemente cuándo vale la pena pagarlo y cuándo no. Una de las razones por las que tantas personas evitan priorizarse es porque temen al conflicto, temen a la incomodidad de poner límites, a la reacción de los demás, a parecer egoístas o poco colaborativas. Pero evitar el conflicto externo suele generar un conflicto interno mucho más profundo, un conflicto entre lo que usted siente y lo que hace. Y ese conflicto interno desgasta, drena motivación, entusiasmo y sentido. Con el tiempo la persona deja de reconocerse en la vida que está viviendo, no porque sea incapaz, sino porque ha cedido demasiado. Ponerse primero no significa volverse rígido o indiferente, significa actuar desde la elección y no desde la obligación. Hay una gran diferencia entre ayudar porque quiere y ayudar porque siente que debe. Cuando ayuda desde la obligación, acumula resentimiento. Cuando ayuda desde la elección, fortalece su carácter. La elección le devuelve poder. Le recuerda que usted decide cómo usa su tiempo y su energía. Y esa sensación de control es esencial para cualquier forma de éxito sostenible. Otro punto clave es entender que su valor no está en cuanto hace por los demás, sino en quién es cuando actúa. Muchas personas buscan sentirse necesarias porque confunden necesidad con importancia. Pero ser necesario no es lo mismo que ser valioso. Ser valioso implica vivir alineado con sus principios, crecer y aportar desde un lugar sólido. Y para construir esa solidez, usted necesita cuidarse. Nadie puede dar lo mejor de sí viviendo en constante desgaste interno. Ponerse primero también exige una reevaluación honesta de sus compromisos. No todo lo que empezó debe continuar. No todo lo que aceptó en el pasado sigue siendo correcto hoy. Cambiar de opinión no es debilidad, es evolución. La persona que se pone primero se permite ajustar su vida conforme crece. No se aferra a decisiones antiguas por miedo a incomodar. Entiende que crecer implica redefinir límites y prioridades. Y esa redefinición es una señal de madurez, no de egoísmo. El éxito personal no se construye desde el agotamiento, se construye desde la claridad. Y la claridad solo aparece cuando usted tiene espacio mental para pensar, decidir y crear. Si su agenda está saturada de compromisos que no eligió conscientemente, su mente también lo estará. Ponerse primero significa proteger espacios para lo importante, para el crecimiento, para el aprendizaje, para la reflexión. Esos espacios no aparecen solos, se defienden con límites claros. Muchas personas esperan a tener más tiempo para priorizarse, pero el tiempo no aparece, se decide. Cada no que usted dice a lo irrelevante es un sí a lo esencial. Cada límite que establece es una inversión en su futuro, y aunque al principio genere incomodidad, con el tiempo produce algo invaluable: coherencia interna. La sensación de que su vida está siendo dirigida por usted y no por la inercia.
Ponerse primero no lo aleja del éxito, lo acerca, porque el éxito verdadero no se mide solo en resultados externos, sino en la capacidad de sostenerlo sin perderse en el proceso. Cuando usted se prioriza, deja de vivir fragmentado, empieza a vivir con intención, y esa intención es el terreno fértil donde el éxito, en cualquiera de sus formas, puede crecer de manera sólida y duradera. Ponerse a sí mismo primero se vuelve verdaderamente poderoso cuando usted entiende que los límites no alejan a las personas correctas, solo filtran a las equivocadas. He aprendido que muchas personas viven con miedo a establecer límites porque creen que perderán relaciones, oportunidades o aceptación y, en cierto sentido, es verdad. Perderán aquello que solo existía gracias a su autoabandono. Pero eso no es una pérdida real, es una liberación. Cuando usted deja de estar disponible para todo y para todos, algo empieza a cambiar de forma silenciosa pero profunda en su vida. Ya no responde automáticamente a cada solicitud, ya no siente la obligación de estar presente en todo momento, y en ese espacio que se libera, comienza a ver con claridad quién realmente aprecia su presencia. No todos reaccionarán igual. Algunos respetarán su decisión, otros se incomodarán, y ahí es donde aparece la verdad. Porque quien solo valoraba su sacrificio, no sabrá cómo relacionarse con usted cuando ya no esté dispuesto a entregarse sin límites. Y esa revelación, aunque incómoda, es necesaria para construir relaciones más auténticas. Uno de los cambios más poderosos ocurre en su mundo interno. Antes, sentía la necesidad constante de explicarse, de justificar cada decisión, de suavizar cada límite para no incomodar a los demás. Había una especie de impulso automático por ser entendido, aceptado o aprobado. Pero cuando usted empieza a ponerse primero, entiende algo fundamental. No necesita aprobación para cuidarse. No necesita construir argumentos complejos para validar su tiempo, su energía o su bienestar. Esa comprensión marca un antes y un después en su forma de vivir. Aprender a decir no sin dar explicaciones extensas es una de las habilidades más liberadoras que puede desarrollar. No se trata de volverse frío o distante, sino de ser claro y coherente. Un no dicho con calma, sin culpa y sin agresividad, tiene más fuerza que 1000 justificaciones inseguras. Y aunque al principio pueda generar incomodidad en los demás, con el tiempo establece un estándar claro. Su tiempo tiene valor, su energía tiene límites, y su vida merece ser respetada, empezando por usted mismo. Este proceso también le enseña a tolerar la incomodidad. Porque sí, al principio no será fácil. Habrá momentos en los que sentirá culpa, duda o incluso miedo a perder vínculos importantes. Pero esa incomodidad no es una señal de que esté haciendo algo mal, es una señal de que está rompiendo patrones antiguos. Patrones donde su valor estaba ligado a cuánto daba, a cuánto se sacrificaba o a cuán disponible estaba para los demás. Superar esa etapa es clave para consolidar una identidad más fuerte y más consciente. Con el tiempo, esa firmeza empieza a generar algo invaluable: respeto. Primero interno, porque usted comienza a verse como alguien que se elige, que se protege y que se dirige. Y luego externo, porque las personas perciben esa claridad. Perciben que ya no están frente a alguien que se adapta a todo, sino frente a alguien que tiene dirección. Y aunque algunos se alejen, otros se acercarán desde un lugar mucho más sano, basado en la reciprocidad y no en el aprovechamiento. Ponerse primero también redefine sus relaciones. Deja de atraer dinámicas donde usted siempre da más de lo que recibe y empieza a construir vínculos más equilibrados. Relaciones donde hay espacio para ambas partes, donde el respeto no depende del sacrificio, sino de la autenticidad. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero es una consecuencia directa de cambiar su forma de posicionarse en el mundo. Cuando usted se respeta, enseña a los demás cómo deben tratarlo. Otro aspecto importante es que esta transformación fortalece su autoestima. Cada vez que usted establece un límite y lo sostiene, refuerza una imagen interna poderosa. Soy alguien que se cuida. Esa repetición construye confianza. Ya no necesita demostrar constantemente su valor a través del esfuerzo excesivo o la disponibilidad permanente.
Empieza a sentirse suficiente desde su propia coherencia, y esa sensación es mucho más estable que cualquier validación externa. Ponerse primero también significa aceptar una verdad que muchas personas evitan. No todos van a entender su proceso. Y eso no solo es normal, es inevitable. Cuando usted empieza a cambiar, a priorizarse y a tomar decisiones distintas, rompe expectativas que otros tenían sobre usted. Personas que estaban acostumbradas a una versión más disponible, más complaciente o más predecible pueden sentirse desconcertadas. Pero ese desconcierto no define su camino, solo refleja el cambio que usted está atravesando. Habrá quienes interpreten su crecimiento como distancia. Notarán que ya no responde igual, que ya no está presente en todo, que ya no se adapta automáticamente. Y desde su perspectiva, eso puede parecer un alejamiento. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es que usted está dejando de dispersarse. Está concentrando su energía en lo que considera importante. Y esa concentración, aunque desde afuera parezca distancia, desde adentro es dirección. Otros pueden ver su claridad como frialdad. Cuando usted deja de dudar constantemente, cuando deja de justificarse o de pedir aprobación, proyecta una firmeza que no todos saben interpretar. En un mundo donde muchas decisiones se toman buscando aceptación, actuar con convicción puede resultar incómodo para quienes aún dependen de la validación externa. Pero ser claro no es ser frío, es ser honesto consigo mismo. También habrá quienes interpreten sus límites como rechazo. Cuando usted dice no, cuando protege su tiempo o cuando decide no involucrarse en ciertas dinámicas, algunos lo tomarán de forma personal. Pensarán que los está excluyendo o que ya no los valora. Pero establecer límites no es rechazar a las personas, es ordenar su vida. Es decidir desde dónde quiere relacionarse y bajo qué condiciones está dispuesto a hacerlo. Aquí es donde aparece una de las lecciones más importantes. Usted no puede construir una vida auténtica intentando ser comprendido por todos. Esa búsqueda constante de comprensión externa lo lleva a diluirse, a adaptarse en exceso y a perder su esencia. La autenticidad no nace de agradar, nace de ser coherente. Y la coherencia muchas veces implica incomodar, porque rompe expectativas y cuestiona hábitos ajenos. La autenticidad exige coherencia, no consenso. No se trata de que todos estén de acuerdo con usted, sino de que usted esté alineado con lo que cree, con lo que valora y con lo que quiere construir. Cuando sus decisiones reflejan esa alineación, su vida empieza a adquirir una dirección clara. Y esa claridad es mucho más poderosa que cualquier aprobación momentánea. Actuar alineado con lo que usted considera correcto, incluso cuando no es popular, fortalece su identidad de una manera profunda. Cada decisión coherente refuerza la imagen que tiene de sí mismo. Empieza a verse como alguien firme, como alguien que no se traiciona por encajar. Y esa percepción interna es clave, porque determina cómo actúa, cómo se comunica y cómo enfrenta los desafíos. Otro aspecto clave es reconocer que su energía es finita. Cada día tiene una cantidad limitada de enfoque, atención y fuerza emocional. Si la gasta en compromisos que no aportan a su crecimiento ni a su bienestar, no queda nada para lo que realmente importa. Ponerse primero implica administrar su energía con la misma seriedad con la que administraría dinero. No todo merece su inversión, no todo requiere su respuesta inmediata. Aprender a elegir dónde pone su energía es una de las habilidades más importantes para el éxito sostenible. Ponerse primero también transforma la forma en la que usted se relaciona con el trabajo y la ambición. Muchas personas confunden éxito con sacrificio constante. Creen que trabajar sin descanso es señal de compromiso, pero el sacrificio sin dirección solo produce agotamiento. El éxito real requiere enfoque estratégico, requiere saber cuándo empujar y cuándo detenerse. Requiere proteger su mente para pensar con claridad y tomar mejores decisiones. Y eso solo es posible cuando usted se prioriza. Cuando usted empieza a ponerse primero, descubre una verdad que transforma por completo su forma de verse a sí mismo. Su valor no disminuye por decir no, aumenta. Durante mucho tiempo quizás creyó que ser valioso significaba estar disponible, resolver problemas ajenos y adaptarse a todo.
Pero con el tiempo entiende que ese tipo de valor es frágil porque depende de cuánto se sacrifica. En cambio, cuando empieza a elegir con criterio, su valor se vuelve sólido porque nace de la coherencia, no de la complacencia. Decir no deja de ser un acto incómodo y se convierte en una herramienta de dirección. Cada no que usted expresa con claridad es una afirmación silenciosa de lo que sí importa. Es una forma de proteger su tiempo, su energía y su enfoque. Y aunque al principio pueda generar dudas o incomodidad, con la práctica se vuelve natural, porque empieza a comprender que no puede construir una vida significativa si dice sí a todo indiscriminadamente. Esa transición de reaccionar a decidir es una de las más profundas que puede experimentar. Antes, su día estaba marcado por lo que surgía, por lo que otros necesitaban o por lo urgente. Vivía respondiendo, ajustándose y resolviendo. Pero cuando empieza a ponerse primero, cambia el enfoque. Ya no vive en modo respuesta, vive en modo intención. Empieza a preguntarse qué quiere construir, qué merece su atención y qué debe quedar fuera. Dejar de vivir apagando incendios ajenos es liberador, pero también desafiante, porque durante mucho tiempo eso le dio sentido, le hizo sentirse útil o necesario. Sin embargo, esa utilidad constante muchas veces ocultaba una falta de dirección propia. Al soltar ese rol, aparece un espacio que puede parecer incómodo al inicio, pero que en realidad es una oportunidad. Es el espacio donde usted empieza a construir algo propio. Construir su propio camino exige algo que no puede improvisarse. Presencia. Presencia para observar su vida con honestidad, para identificar qué está alineado y qué no. Exige energía, porque tomar decisiones conscientes requiere esfuerzo mental y emocional. Y exige visión, porque necesita saber hacia dónde quiere ir, incluso si ese camino aún no está completamente claro. Sin estos tres elementos, cualquier intento de crecimiento se vuelve inestable. El problema es que cuando usted vive siempre al final de su propia lista, pierde precisamente eso: presencia, energía y visión. Su atención está dispersa, su energía se agota en demandas externas y su capacidad de proyectarse se debilita. Vive ocupado, pero no necesariamente avanzando, y esa diferencia es clave. Estar ocupado no es lo mismo que estar construyendo algo significativo. Por eso, ponerse primero no es un acto egoísta, es una decisión estratégica. Es entender que si usted no protege sus recursos internos, nadie más lo hará. Y que sin esos recursos, cualquier intento de progreso será superficial o insostenible. Cuando usted se prioriza, empieza a recuperar control sobre su tiempo, sobre sus decisiones y sobre la dirección de su vida. Ponerse primero no es un acto aislado, es una práctica diaria. Se practica cuando elige descansar en lugar de forzarse innecesariamente, cuando elige avanzar en lo importante en lugar de distraerse con lo urgente, cuando elige escucharse incluso si nadie más lo hace. Cada una de esas decisiones refuerza una identidad, la de alguien que se respeta. Y una persona que se respeta toma mejores decisiones de forma natural. El éxito no es compatible con el autoabandono. Puede lograr cosas, pero no sostenerlas. Puede avanzar, pero a costa de sí mismo. Ponerse primero es lo que permite que el éxito sea disfrutable y duradero. Porque cuando usted se cuida, se dirige y se respeta, no solo llega más lejos, llega entero. Y llegar entero es una de las formas más auténticas de éxito que existen. Si este video ha resonado contigo y estás comprometido a un cambio interno, quiero invitarte a suscribirte al canal para que puedas ver más de nuestro contenido y comenta la frase "Soy mi prioridad".